tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, ¿Todo bien? ¿Lo muy tuyo? bien, muy bien. Ya estamos también en www.saberver.com.ar. Va a estar en un ratito aquí Alicia Parnoy, ex detenida desaparecida. Su libro, La Escuelita, que fue el campo de concentración donde ella estuvo, fue utilizado por primera vez un libro como evidencia en un juicio por genocidio, que fue uno de la causa Quinto Cuerpo, que ya tiene condenas en la mayoría de los casos. Va a estar también Andrés de Leo, ya lo veo ahí. Sí, lo veo, candidato de Leo, posible, por ahí. senador provincial en breve. Si es que entraría, si se repiten los guarismos de las últimas pasos, entraría porque estarían 3-3, él es tercero, algunos dicen 4-2, pero si es 4-2, con los resultados actuales serían para la lista de Cambiemos, así que estaría ingresando a la legislatura provincial como senador Andrés de Leo. ¿Televoto? Televoto. Televoto esta noche, si bien ya han terminado las PASO, faltan un par de meses para las elecciones generales, la política sigue muy presente en todos los aspectos de la vida todo el tiempo, ¿no? Y la pregunta que le queremos formular hoy para quien desee participar es si cree que Cristina seguirá teniendo el centro de la escena política aún cuando deje de ser presidenta. Por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Los teléfonos de la producción 451-3900, 451-3900 o 452-0756, 452-0756. Adrián Jaworowski es el titular de Bahía Transporte de SAPEM. Están piloteando el tema de la tarjeta SUBE, que viene a Bahía Blanca a reemplazar nuestra tarjeta. Es una nacionalización del sistema en las ciudades de un determinado tamaño. Bahía Blanca está en ese rango, que tiene el propósito fundamental de que el Estado Nacional pueda verificar el cumplimiento, digamos, de... Y de complicar un poco las cosas también. Pero la manera de utilizar los subsidios para ver si los kilómetros que dicen recorrer las compañías locales efectivamente son los que se transitan. Correcto, sí. Pero no hay otra forma de controlarlo. Es una manera, desde el punto de vista de lo que son las herramientas de control, es una herramienta eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque se apoya en una lógica que tiene que ver, en primer lugar, con datos confiables y apunta a alimentar un criterio que es el de el subsidio a la demanda y no a la oferta, subsidiar al pasajero y no al empresario. Entonces, en ese camino, y es importante no quedarse a mitad de ese camino, porque SUBE es una herramienta, ¿sí? Pero esa herramienta hay que usarla a fondo. En ese camino que tiene que ver con dejar de subsidiar a las empresas y empezar a subsidiar al pasajero realmente, es una herramienta poderosa. ¿Sí? Y en principio es una herramienta poderosa para controlar cuántos kilómetros se recorren realmente, cuántos pasajeros viajan, qué tipo de usuario de cada una de las categorías, estoy hablando de diferentes nichos del universo de usuarios, cuántos estudiantes, cuántos jubilados, cuántos de cada franja etaria. Conocer bien cuál es... Pero hoy se sabe eso. ¿Cuántos estudiantes se sabe? Bueno, lo sabemos en cada ciudad, lo sabe la jurisdicción, la municipalidad. Nación no lo sabe y está subsidiando y no sabe a quién está subsidiando. Entonces, como del punto de vista técnico, más allá de cualquier opinión y más allá inclusive de cuestiones hasta de orden casi emocional, que uno dice, pero en nuestra tarjeta urbana, bueno, separando las aguas, todo el afecto que le tenemos a tarjeta urbana de lo que es la mirada estrictamente técnica, no podemos decir que SUBE sea una mala herramienta o una mala decisión. Usted tenía alguna reserva en principio, ¿no? Cuando recién se anunció esto, sí, ustedes lo miraron con algún recelo, pero, cosa que ahora veo que se ha disipado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra preocupación tenía que ver con la posibilidad, veíamos la diferencia entre lo que era la tarjeta Bahía Urbana, con todos los atributos desde el punto de vista del régimen tarifario, que el nuestro es muy singular, es muy avanzado, muy desarrollado, inclusive a nivel país no hay otro que se le parezca. Tiene una complejidad que en definitiva redunda en beneficio para los usuarios. SUBE en general en todo el país no estaba funcionando con ese criterio. Y en las primeras conversaciones que tuvimos nos preocupamos porque mucho de lo que teníamos en Bahía Blanca parecía difícil de trasladar a SUBE. Con el correr del tiempo y con la alimentación de las conversaciones de contenido técnico vimos que era posible y ahí nos empezamos a relajar. Pero ¿cómo va a ser la tarjeta SUBE? ¿Y qué va a contener la tarjeta SUBE? ¿Cuál es el cambio, la diferencia entre la urbana de hoy, que te permite estacionar, subirte a un colectivo, con la SUBE? Bueno, en principio tendríamos que pensar y tenemos que asumir que si todo sale como está planificado y todos los parámetros que Nación asumió debe cargar en el sistema de SUBE, no tendríamos que tener más cambio que lo que tiene que ver con el plástico, ¿sí? O sea, tendríamos que seguir usando SUBE cual si fuera una tarjeta urbana, ¿sí? No tendríamos que tener diferencia. ¿Podríamos ir a estacionar? Bueno, el tema del estacionamiento, hay una decisión pendiente del Departamento Ejecutivo que tiene que ver con definir si se va a estacionar con SUBE o no.
Yo personalmente creo que lo mejor es seguir con el criterio, que para mí es valioso, es algo que Bahía Blanca tiene, que ser medio único de pago. Porque es rápido, es una complejidad para la gente, porque inclusive, perdóname Carlos, porque inclusive, ¿qué pasa si llega a cambiar el gobierno? Pues yo no sé si Scioli iba a pensar lo mismo de SUBE que Cristina. Bueno, no sé si Macri va a seguir subsidiando a los pasajeros o persigue subsidiar a los propietarios de los colectivos. O no subsidiar. O no subsidiar. Bueno, y ahí vamos a tener que andar a pie. En el plano, digamos, conjetural, hay espacio para cualquier consideración. Pero ¿por qué tienen dudas de si la mantiene o no la mantiene? Parece muy sencillo de resolver eso. Bueno, pero cuidado con esto. ¿Y cómo hace para meterlo en el plástico? Estamos hablando para contabilizarlo. De la tarjeta Bahía Urbana, si la hacemos convivir para los No, más que no digo, si la SUBE sirve para estacionar o no. Bueno, es que eso, digamos, desde el punto de vista técnico, de la municipalidad, claro, es una solución sencilla, pero ¿qué implica? Implica sentencia de muerte para la tarjeta Bahía Urbana, que podría tener otros usos, ¿sí? Pero digamos, no es una decisión tan ligera como lo es de sencillo desde el punto de vista técnico. Es decir, nos guardamos algo nuestro. Claro. Por más que nos imponen lo otro. El análisis profundo de la última son dos tarjetas, la SUBE para el colectivo y la Urbana para estacionar. ¿Y no se puede utilizar una tarjeta con dos caras? No, porque dentro de sí las tarjetas tienen una lógica electrónica que es un chip con un monedero. Imposible. Y no podemos pensar en dos caras. Ahora van a coexistir ambas durante un tiempo, ¿no? Y los colectivos van a tener dos máquinas a bordo. La decisión de que sea la Urbana siempre. Claro, en lo que es la transición, ¿sí? Para transporte público, también hay que dejar en claro que el régimen que nos plantea Nación es un régimen de succión de las viejas tarjetas Bahía Urbana del mercado, ¿sí? Con un recupero de esas tarjetas y a cambio de las cuales nos entregan tarjetas SUBE gratuitamente, ¿sí? O sea, hay un criterio de definición de un único medio de pago, ¿sí? Y que además a los fines también económicos, sostener dos estructuras de dos redes de carga, dos sistemas para atender al público, uno para Urbana, otro para SUBE, sería realmente muy dispendioso, no es algo económicamente eficiente. Pero que gana complicar las cosas. Sí, lo concreto es que tenemos que apuntar, por lo menos para el transporte público, en que de aquí a diciembre o algún mes más, si encontramos con que hay muchos usuarios que todavía no hicieron el reemplazo, tenemos que apuntar a sostener un único medio de pago que va a ser SUBE, ¿sí? Después, para estacionamiento medido, hay una decisión pendiente que la tiene que adoptar el Ejecutivo, pero que, insisto, desde el punto de vista técnico es muy simple de resolver. Desde el punto de vista conceptual, axiológico, decir, ¿le damos sentencia de muerte a tarjeta Bahía Urbana o no? Porque hay un dato que no es menor, y es que la cantidad de usuarios que usan la tarjeta para estacionar y para viajar en colectivo no es tan significativa. Sí, no hay tanta superposición. ¿Cuántos usan el colectivo y cuántos usan el estacionamiento? De las... no superpuesta, individualmente. Hay 70.000 tarjetas para los autos y hay 270.000 tarjetas para el colectivo. Y en eso que parece parece una locura, porque decimos, una ciudad que tiene 400.000 habitantes, 270.000 que todo el mundo viaja en colectivo. Lo cierto es que la tarjeta Bahía Urbana toma desde la edad escolar, ¿sí?, hasta los jubilados, y viene mucha gente de la zona que tiene su tarjeta urbana y la usa. Nosotros ese registro lo tengo absolutamente... Pero casi el 80% de los bahienses tienen una tarjeta urbana. En realidad no son todos bahienses, ese es el tema también. Y abarca parte del hinterland de la bahía, de la región. Y esto está chequeado, estamos hablando de tarjetas con transacciones válidas en los últimos 12 meses. O sea, es un dato consistente. No tiene incidencia ninguna en la tarifa, ¿no? La tarjeta SUBE, aclaremos a la gente, esto no tiene absolutamente nada que ver con la tarifa. Claro, ¿no? Va a seguir pagando lo mismo. Por adoptar el medio como medio de pago la tarjeta SUBE, no estamos cediendo ninguna potestad tarifaria, ¿sí? El régimen tarifario no se ve afectado, se sigue definiendo en Bahía Blanca la tarifa plana y todos los detalles y las condiciones operativas, los regímenes diferenciales para cada sector de usuarios. Adrián, ¿cuántos utilizan la tarjeta urbana para estacionar y la tarjeta urbana para viajar en colectivo indistintamente? Por ahí uno va a la mañana en colectivo y a la tarde va en auto y estaciona. En eso tenemos alrededor de 10.000 tarjetas que están... Esa es la convivencia, 10.000. Sí. Tarjetas de doble uso. Tenemos alrededor de 10.000. Y por eso la definición de, dejemos solamente SUBE también para parquímetros es una decisión un poquito compleja, porque eventualmente la tarjeta urbana podría tener algún otro uso y ¿qué se le podría incorporar? A ver, se puede pensar en los taxis, se puede pensar en como... La bicisenda por ejemplo, inclusive, no como para controlar estacionamientos privados, también hay ciudades que están teniendo una
una posición en movilidad urbana bastante avanzada y que quieren controlar, quieren controlar como dato importante de movilidad cuál es la rotación en las cocheras privadas, cuántos autos se estacionan en las cocheras privadas para comparar lo que es el mercado con el espacio público. Bueno, tener una herramienta de control de esas características y abandonarla no es una decisión liviana, ¿sí? Ahora estaba viendo o escuchando y en base a eso imaginando, si bien ustedes son fieles defensores del tema de la ciclovía, de generar un sistema de ciclovía, no parecen tener demasiada expectativa a corto plazo, ¿no? Digamos, a corto plazo nadie va a dejar de viajar en colectivo, ni de usar el auto, ni de andar en taxi. Va a ser más simbólico que efectivo. Sí, en realidad, cuando uno piensa en un esquema de movilidad sustentable y lo piensa a futuro, hoy por hoy los principios tienen que ver con la multimodalidad, ¿sí? Hay que alimentar un sistema de movilidad que sea multimodal, que permita a los usuarios inclusive hacer un tramo en bicicleta y un tramo en colectivo, que puedan determinados sectores tener más flujo vehicular, más autos particulares que otros. Obviamente que lo que hay que defender es al peatón, al ciclista y a quien anda en transporte público, ¿sí? Es una visión democrática. Por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, cuando se habla de que el transporte público democratiza porque permite que la persona de menores recursos muchas veces tenga una mejor circulación por la ciudad que el que está en un embotellamiento en su auto particular. Entonces, tenemos que tener esa mirada de tener claro qué es lo que queremos alimentar. Mejoras para el peatón, mejoras para el ciclista, mejoras para el transporte público. Ahora faltan generaciones, me parece, para cambiar de hábitos, generaciones de Bahía. Yo lo que nada de esto se modifique sustancialmente de acá a 10 o 20 años. Pero hoy viaja más la gente en colectivo. Sí, muchísimo más. Pero en los últimos 4 años, ¿cuánto más? Un 20% más. ¿Qué número? Y estamos hablando de 6 millones de boletos al año. 4 millones de boletos. ¿Cuánta de esa gente la pones en la bicicleta? Sí. Y además... ¿Cuánta? Bueno, el tema en estas cosas... Bueno, pero lo que quiere decir que cambió rápidamente. Hay una decisión. Esa gente iba en colectivo. Claro, esto es como el timón de un barco. A un barco pesado no lo podés girar 90 grados en 20 metros. Ahora, vos tenés que ir marcando el rumbo hacia dónde querés avanzar, en qué dirección y cuáles son las políticas que promueven el curso hacia esa dirección. Claro, pero por lo que se ve, las políticas de transporte público desde el municipio, desde la Bahía de Transportes APEM, radican en mejorar o introducir innovaciones en lo preexistente y la ciclovía como una cuestión pero también el estacionamiento que sale más caro, que es más abarcativo, hace que diga, bueno, yo si tengo que dejar 8 horas el auto en un diano que antes no pagaba y ahora tengo que pagar, me voy en colectivo. Y como criterio... Por eso digo, el tema de la bici que es como una cosa marginal, como una cosa muy a futuro, medio simbólica, medio... Y lo que sucede es que Bahía Blanca tiene... y tenemos restricciones, limitaciones, rigideces muy importantes, lo que es la realidad del diseño de las trazas, de las calles. Y un clima hostil, gran parte del año aparte, es hostil para la bicicleta. No es para cualquier persona la bicicleta. Claro, y además, del punto de vista infraestructural, no es una ciudad fácil de resolver en ese sentido. Todas estas decisiones de favorecer el transporte público, favorecer a la bicicleta, favorecer al peatón, hay que apoyarlas con cambios infraestructurales que no son sencillos. Pero hay que tomar las medidas, porque anunciaron, vamos a hacer bicicenda, ciclovía, ¿dónde van a estacionar? Después no hacen nada. No, el tema son los tiempos. Nosotros en 3 años le dimos un vuelco al transporte público que lo puso... Eso es innegable. Por eso, lo puso en un lugar diferente. Ahora, ¿esto se acaba acá? No, hay que seguir profundizando este proceso de alimentar los principios y los criterios que tienen que ver con... Pero no pueden comprometer a un gobierno que está por venir. Digo, ustedes están ya cumpliendo el último tramo del periodo que les corresponde, ¿no? De todos modos, hay cuestiones que tienen que ser políticas de Estado. ¿Sí? No podemos, por ejemplo, ser una aberración alguien que venga dentro de 6 meses a favorecer el uso del auto particular, ¿sí? Porque en todo el mundo están desalentándolo y además hay algo que no es visible en Bahía Blanca, pero no es un detalle. Esto que se está haciendo de usar los recursos del estacionamiento medido para subsidiar el pasaje de la persona que anda en colectivo es una política importante, es una política que está muy bien vista. Tampoco les conviene entonces que la gente deje de usar el auto, ¿no? ¿Cuántos son? Son más de 2 millones por año. Por mes. Por eso, 11 millones hasta ahora, 11 millones hasta ahora. Adrián, si convencieras a mucha gente que no use el auto, se quedarían sin subsidio para el transporte público. Bueno, que tendría más usuarios y menos recursos. Lo significativo en esto es que tenemos que ir tomando noción. Lo que pasa es que esto también lleva como años de docencia, de que el espacio público
el derecho a estacionar no es un derecho constitucional, ¿sí? Esto lo dice siempre Enrique Peñalosa, que fue alcalde de Bogotá y es un experto en movilidad. Dice, el derecho a estacionar no es un derecho constitucional. ¿Por qué yo tengo que permitirle a un particular que deje su auto parado en pleno centro y una señora que viene caminando con su nene no tiene por dónde pasar, ¿sí? Tiene que ir hasta la esquina. ¿Por qué no peatonalizamos un sector importante del centro y le damos prioridad real al peatón? Entonces, hay cuestiones, hay paradigmas que tenemos en la cabeza que nos cuesta modificar. ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá y cuánto tiene Bahía? Es cierto, hay diferencias importantes, pero los criterios de darle prioridad, porque también mira, hay una organización que se llama la UITP, la Unión Internacional de Transporte Público. Y hay algunas cuestiones que se aplican a Bogotá y se aplican a Bahía Blanca. Por ejemplo, ¿alguien asume que se van a dejar de vender autos en Bahía Blanca y que va a haber cada vez más autos y las calles no se van a poder ensanchar? Entonces, ¿qué significa movilidad sustentable? Significa advertir de antemano cuáles son las condiciones que se están generando a futuro y en qué escenario ahora vamos a fíjate qué paradójico, ¿no? Porque... Estuviste bien lo que dijiste recién. Paradójico. Explicarlo, no, ampliá lo que le dijiste rápidamente y quedó medio en la nebulosa. Ah, no, bueno, que sí. Están cobrando... Están subsidiando lo que el transporte cobran público para el estacionamiento, subsidian. Si desalientan el uso del auto, van a recaudar menos y no van a poder subsidiar. Y va a haber más gente que viaje. Claro. Está bien, pero ¿sabés cuál es la realidad de ese escenario? Es que la demanda de estacionamiento, si vos haces una curva de demanda, sí, la relación que tenés entre la cantidad de gente que quiere estacionar y que necesita estacionar en relación al precio, tenés margen, ¿sí? Como para encarecerlo. Absolutamente. No, pero la paradoja a la que yo quería referirme era una mención que cuánta gente estuvo penando años y años de su vida por tener un auto 0 kilómetros, que era una ambición, es un sueño de muchísima gente. Bueno, ahora ¿cuántos han podido lograrlo? Cuando lo logran le dicen no andes en auto, guardalo. No. Entonces también es un aspecto que tiene que ver con no se trata, urbanos. No se trata de guardarlo, se trata de reconocer que hay sectores de la ciudad que si todos empezamos a andar en auto, ¿sí? Y todos queremos llegar a la puerta del comercio céntrico o a la municipalidad en auto, hay un sector que se va a complicar sobremanera, porque o nos quejamos porque es caro el estacionamiento o nos quejamos porque nadie hace nada y el centro está imposible, tardás 3 horas en hacer 2 cuadras. Bueno, entonces... No se da igual. Entonces, bueno. Ni en los peores momentos del centro, pero más de 5 minutos, ningún atasco demora más que eso. En Bahía Blanca no. En Bahía Blanca no. Por eso. ¿Pero por qué? Pero hay lugares a la mañana que es criminal. Pero Sarmiento, por ahí viniendo para acá, pero es un... Pero yo digo lo peor, de todas formas, a ver, esto es una cuestión estética y no tiene nada que ver con la política. No hay nada más feo que el centro de Bahía un fin de semana, porque está todo pelado, parece un desierto. Si viene un camello, porque no se puede estacionar, entonces nadie estaciona. Es algo absolutamente feo y vacío. Mirá, hay sin duda, yo soy un convencido de que hoy el esquema normativo que tenemos es más que perfectible, ¿sí? Hay mucho por hacer y mucho por mejorar. A nivel de ordenanza. Sí, mucho en los detalles para perfeccionar y justamente ajustar estas cuestiones que tienen que ver con las prohibiciones que a veces están apartadas del sentido común. Esto que vos decís, bueno, a ver, ¿cuál es el problema que hoy domingo haya un coche estacionado en tal lugar? Bueno, estoy de acuerdo, lunes a viernes. Claro, pero bueno, por eso, hay mucho por depurar, ¿sí? Hay muchísimo por depurar y por mejorar. Ahora, los criterios que les permiten a una ciudad que va a seguir teniendo más autos, que las calles en la que las calles no se van a ensanchar, los criterios que le van a permitir tener un flujo vehicular normal y una convivencia razonable, tienen que ver con que se anticipe el escenario y se generen medidas para evitar el caos. Cuando se habla de estos temas en los congresos internacionales, ¿cuál es la comparación que se establece? Esto es como un sistema circulatorio en el que cada vez las arterias se van cerrando más y más y más y más, llega el momento que sea el infarto. Hay ciudades, las grandes ciudades de Brasil, por ejemplo, que han llegado al infarto y dicen, ¿cuál es el infarto? El infarto es que vos salgas a la mañana con el auto, quieras llegar a tu trabajo y no llegás porque se genera un nivel de congestión en algunas arterias. Bueno, Avenida Córdoba, Buenos Aires, 4 de la tarde, por ejemplo, claro, entonces bueno, entonces el STEM es el transporte público, es la vía alternativa o el bypass. Entonces, esto es lo que la política tiene que de lo que la política se tiene que ocupar, de lo que va a suceder más adelante y generar las condiciones para que la situación que es anticipable, es crítica, es negativa, no se verifique. Una cosa que no es su especialidad, pero que en Bahía es un problema, la gran cantidad de gente que, porque las veredas están pésimas, camina por la calle.
Sí. Si nosotros decimos hay que darle prioridad al peatón, Sí. pero caminan por la calle. Sí. Es que hay mucho por hacer cuando volvamos. Caminan por la calle, vienen caminando metros y metros por la calle. Recién les decía que hay deficiencias infraestructurales que sean consistentes con estas políticas de favorecer al peatón, favorecer al ciclista y al transporte público, tiene que ver con esto. Queremos que haya más de circulación peatonal, bueno, ocupémonos de la vereda, ocupémonos de todo aquello que es consistente con la política que estamos promoviendo. Un último minuto, te quería preguntar por el caso de García Mayor, un joven sobresaliente, un joven que era un orgullo de la ciudad y de repente se hizo una referencia a una posible falta ética que habría cometido y luego quedó en la nada. Digo, que sonó medio extraño, no sé cuál es la situación al día de hoy. ¿Qué ha pasado con eso? Objetivamente se trata de que nosotros, o yo personalmente, y lo conversé con el directorio de la SAPEM, lo trasladé la situación, advertimos, tomamos conocimiento certero de una situación que entendemos es absolutamente irregular, de la cual no hicimos ninguna mención hasta tanto no tuviésemos, hasta no tener las pruebas, y nos vimos en la responsabilidad de salvar nuestra responsabilidad, de decir, bueno, tomamos conocimiento de esto y lo hacemos saber, ¿sí? Porque hay una persona que invocó el nombre de nuestra empresa en parte de una negociación que nosotros podemos acreditar y tenemos los elementos para acreditarlo, estaba asumiendo un rol de representación de SAPEM, de Bahía Transporte, y realmente eso no, digamos, si yo tomando conocimiento... Se supone que si él lograba consumar ese negocio, la venta le iban a tener que hacer ustedes, y en todo caso la comisión se la pagarían ustedes. No sé dónde estaba la presunta ventaja que él pensaba obtener con todo esto. Esto es como, bueno, no, es que en realidad nosotros tampoco quiero hablar más de lo que ya dije del tema, pero lo cierto es que la condición de simple asesor o de simple promotor de un negocio es una simple invocación que creo que la hizo el secretario de gobierno de Río Grande, sí. Pero nosotros tenemos acreditado que la situación no era así, ¿sí? Hay una participación en la formación de un negocio, llevando elementos que además hay una valoración ética. Yo realmente lo planteo no desde el punto de vista legal, lo planteo desde el punto de vista ético. Si alguien quiere llevar a una empresa bahiense a un negocio, ¿sí?, lo primero que tiene que hacer es preguntarles a la empresa si quiere ser parte de ese negocio. Segundo, si está de acuerdo con que le invoquen en ese negocio. Y tercero, si está de acuerdo con que esa persona la represente en la conformación o en la formación de ese negocio. Ninguna de las tres cuestiones estuvieron cubiertas. Si yo me entero de eso, no puedo mirar para otro lado, porque ahí sí yo empiezo a encubrir una situación de la que tomé conocimiento y me callé. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, nosotros nos enteramos de esto, ¿sí? No hago es más, no tengo una intención dañosa, ni revanchista, no quiero conflicto para nada, pero no puedo callarme y tengo que decir, miren, yo me noticié de esto y lo digo a partir del momento que tengo la prueba. ¿Y le van a retirar la distinción que le otorgaron? No, es una persona que es ciudadano ilustre de la ciudad y de repente aparece involucrado en un episodio como extraño. Yo realmente lo que hago es, desde el espacio que me toca ocupar, y habiendo tomado conocimiento de esto, lo informé al directorio, que es donde corresponde, y ahí quedó. No hay denuncia penal, no hay nada de eso. No. Pensaban en hacerlo, en intimarlo para que aclare, pero la verdad es que yo me vi en una incómoda situación de tener que hablar de esto, porque no es para nada cómodo, pero esto es incómodo y lo otro callarme era peligroso. Entonces preferí lo incómodo y no lo peligroso. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, digamos el televoto, sí. Como lo que dice la gente, el televoto de esta noche tiene que ver con la política. Si cree que a partir de fin de año, cuando la presidenta deje de ser tal, Cristina Fernández seguirá manteniendo el centro de la escena política. Si piensa que sí, 452-5207. Si piensa que no, 452-5072. Bueno, vamos a la primera pausa. Atentamente, Estela Maris. Remoto inteligente. Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Droguería Sur, Sociedad Anónima. Empresa integral de capitales bahienses. Con garantía de calidad exclusiva del productor original.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. La vida tiene muchas razones que a lo largo de los años nos ayudan a comprender que nuestros afectos merecen lo mejor. Celebremos la vida de aquellos a quienes queremos, porque ellos son los que realmente importan. Grupo Empresario Bonacorsi. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Farmacia Busilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Busilacci, Lainez y Parera. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA. Todo lo que está dentro de tu casa habla de vos. Y también de Dow Argentina. Porque en la indumentaria, en las cremas de cuidado personal, en los productos de higiene, tecnología y en los alimentos, están las soluciones de Dow. Porque trabajamos para estar cerca, en tu casa y donde estés. Para hacerte la vida más fácil y acompañarte siempre desde un lugar de privilegio. El de todos los días. Donde vos estás, ahí también está Dow Argentina. El Peregrino, el mejor pollo argentino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ventas por mayor y menor. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes. Mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. Gelardi SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bien, continuamos. El televoto de esta noche una vez más. La pregunta es si cree que a fin de año, cuando la presidenta deje el cargo, Cristina seguirá manteniendo el centro de la escena política. Si piensa que sí, 452-5207. Si piensa que no, 452-5072. Los teléfonos de la producción, 451-3900, 452-0756. Llamó Antonio, dice: las cocheras de la calle San Martín son todas de los políticos. Que lo desmienta. ¿Quién? ¿Jagroski? Sí, en realidad un político puede tener una playa de estacionamiento, puede tener un mercado, puede tener cualquier tipo de negocio. No es un negocio ilícito, ni está, digamos, por alguna razón impedido de ejercer ese comercio un dirigente político, ¿no? Bueno, Ana María de Cerri dice: hoy viajamos de Bahía Blanca a Cerri en colectivo, daba vergüenza, no tenía ni bocina.
Ni bocina. Sí, el Pipo Pescador es. Alicia Parnoy fue detenida, desaparecida en el centro clandestino La Escuelita. Hay un libro de su autoría que está acá, un ejemplar justamente. Hola Alicia y gracias. ¿Cómo estás? La Escuelita, Alicia Parnoy, prólogo de Osvaldo Bayer, nada menos. Un libro que sirvió como evidencia en un juicio penal por genocidio. Primer caso en la historia, ¿no? Creían, por lo menos... Bueno, no es muy frecuente, pero por iniciativa del fiscal Cañón, en los juicios en Bahía Blanca fue utilizado como evidencia. ¿Esto está contado de qué manera? ¿Es un relato duro de episodios de los que fuiste protagonista, episodios a los que tuviste acceso, de cuya existencia supiste, o cómo es? Yo había hecho, como decís, un relato duro, los hechos, para presentar mi experiencia como desaparecida en la escuelita de Bahía Blanca, allí en enero del 77, pero eso era para presentar cuando salgo al exilio, cuando me expulsan del país, después de 3 años de cárcel, ante los organismos internacionales, porque no se sabía que había nacido un bebé allí, no se sabía que existía este lugar. 2 en realidad se supone como mínimo, ¿no? Sí, 2, pero el bebé que yo había, del cual tienes razón, son 2 porque uno es el bebé de una compañera mía también, Graciela y Surieta, ¿no es cierto? Y el bebé de Metz, que yo soy testigo de que nació porque hablo con la mamá después, que me dice que es un varón. Entonces no se sabía tampoco, la única información que se tenía de ciertos supuestos enfrentamientos era lo que había reportado el diario La Nueva Provincia en aquel momento, y yo tenía evidencia de que esa gente que había muerto en esos enfrentamientos contra el ejército había sido sacada la noche anterior de la escuelita donde estaban desaparecidos. Por eso fue escrito, publicado en inglés, ¿no? Primero. Bueno, fue escrito, lo que pasa es que yo vivo en Estados Unidos, fue escrito primero en español, en castellano, pero sí, fue publicado en inglés porque todavía los resabios de la dictadura en realidad fue publicado. Los destinatarios también eran ¿En qué año lo publicaste? No, en el año 86 en Estados Unidos, y en el 87 fue, yo digo, bestseller en Inglaterra, o sea que tuvo mucha repercusión, y recién es publicado en castellano en el 2006. Pero claro que son relatos de hechos reales, ¿no? Bueno, lo que tiene es yo soy poeta, entonces tiene un poco una onda elegíaca, y son porque yo lo que veía es que la gente leía los testimonios de lo que había pasado en Argentina, de lo que estaba pasando en El Salvador, de lo que estaba pasando en Guatemala, es decir, había mucho testimonio de Amnistía Internacional. Yo comienzo a trabajar con este organismo Amnistía Internacional, y la gente leía y decía, no puedo con esto, no puedo leerlo. Entonces lo que hice fue escribir los relatos desde una perspectiva, ¿no? Desde debajo de la venda, y hacer que cada uno se ponga en el lugar. Un poco. Lo contrario era lo del Nunca Más, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ahí sí está el texto. Ahí hay un fragmento de mi otro testimonio, ¿verdad? En el Nunca Más aparece un fragmento Lo recuerdo como muy... Pero ¿quién lo lee? Claro, ¿no es cierto? Pero en el Nunca Más, digamos, son los relatos tal cual lo que le pasó a cada uno. Hay el del doctor Norberto Lipski, sobre todo, sí, cuando le arrancan la piel de la planta de los pies, una cosa de una... Sí. Bueno, necesarias denuncias, pero hace falta también esto, que es lo que he venido a hacer ahora Bahía Blanca, ¿Estás en la Universidad en Humanidades invitada estos días haciendo qué? Dando un curso de doctorado sobre los textos testimoniales que otra gente escribe, ¿no? No voy a enseñar lo mío, pero sí, hay una gran producción aquí en Argentina de textos testimoniales, literarios, poesía, documentales, que yo les llamo textos, ¿no? Todos son textos, y eso es lo que estamos explorando con mis estudiantes. ¿Pasás por la escuelita? Vamos a ir este jueves. Yo he ido cuando hicieron... ¿Desde aquella vez cuántas veces pasaste? Fui una vez, desde la tranquera me llevó Hugo Cañón un día que le dije estoy lista para volver a ese lugar, pero no cruzamos, y después
después entré allí cuando filmaron el documental La Escuelita, que fue un documental para la televisión digital, contenidos digitales, ¿verdad? La ley de medios dio fondos para esto, y salen 4 episodios, y uno de ellos es sobre mi historia, otro es la historia de Adriana Metz, ¿verdad? Y entonces entramos a filmar allí con Rodrigo Capriotti, que es el director, y entro con Anaí Junquera de Hijos, que es la hija de 2 de mis mejores amigos que son asesinados allí en la escuelita. Bueno, son desaparecidos. ¿Y cómo fue allí. esa experiencia? Entrar, volver al lugar y... el lugar está demolido, yo ya sabía que estaba todo destruido, de algún modo pienso que tal vez es menos duro no ver esas paredes, pero por otra parte costó mucho trabajo demostrar lo que yo había denunciado allí por el 81, 82, con ese croquis del lugar. Y les contaba el otro día a mis estudiantes que recién el Washington Post publica ese croquis como que ese lugar existió, ¿verdad? En el año 86, por allí, y recién en el año 2012 en Argentina se publica ese croquis como comprobado de que, con la comprobación de que el lugar existió, después de toda la 2012. Claro, después de toda la investigación, bueno, lo hacen nunca más, aparecen en nunca más, pero después de toda la investigación que llevan adelante Alejandra Pupio, arqueóloga, con 50 estudiantes y voluntarios de la Universidad del Sur, que es la que un poco demuestra, ¿no es cierto?, ese lugar. ¿Y qué preguntan los estudiantes que tienen la edad que vos tenías en esa época? ¿Qué es lo que más...? Bueno, son gente muy formada, son estudiantes de doctorado, algunas de ellas, en realidad son todas mujeres, algunas de ellas están trabajando ya de maestras, de profesoras en las escuelas secundarias, vienen de Guaite, vienen de Dorrego, y están haciendo trabajo con sus estudiantes sobre esta cuestión de la memoria. Entonces, algunas son historiadoras, entonces ven estos textos desde el punto de vista de la historia. Estamos explorando cuál es esa verdad del testigo. La verdad del sobreviviente no es la misma verdad de la prensa, no es la misma verdad de la corte, ¿no es cierto? Es una verdad más subjetiva, porque va a resaltar lo que le ha afectado más. Son acontecimientos de índole netamente político, pero que con un contenido humano extraordinario, ¿no? Yo ahora que te miraba y recordaba cuando declaraste en el juicio por la verdad, que presencié esa declaración. En Chiclana y Lavalle. Sí, que recuerdo cuando describías la casa de la calle Colombia, creo que era donde vos vivías o por ahí. ¿Canadá? Cerca de Canadá, bueno, me equivoqué, sí, pero cerca del canal. Otro país. Cerca del canal. Sí. Y esa situación abrumadora de correr por los pasillos, de saber que venían a buscarte, de tener la criatura, y eras una muchacha de 19, 20 años, ¿no? En ese momento. Sí. Todo eso, todo ese vértigo previo a lo peor que estaba por venir, ¿no? Pero que fue el primer anuncio de que una cosa espantosa estaba por suceder con vos como protagonista. Eso es de una fiereza sí, enorme. Por muchos años yo no... O sea, me concentro en la denuncia de lo que pasó allí, de los que no sobrevivieron, hasta que se hace justicia y hasta que empieza a hablar otra gente, porque durante muchos años yo estuve en una posición relativamente privilegiada, porque al vivir fuera del país tenía otros foros, no tenía un riesgo, el riesgo ni el miedo que puede tener la persona que está viviendo aquí. Bahía Blanca era muy dura en ese sentido, entonces hablé mucho sobre esto, años y años y años testificando. ¿Cómo logras neutralizar la sed no digo de venganza, pero sí de reparación, que uno ante tamaño sufrimiento debe surgirle como una primera exigencia a todo lo demás, ¿no? Fundamentalmente al Estado, a la sociedad, a todo el mundo, digamos, porque una detenida desaparecida, alguien a la que se le priva de la libertad, se la oculta, se la tortura, le pasan picana eléctrica, no sabes qué va a hacer de tu futuro, la encarcelan, la expulsan, digamos, es una atrocidad tras otra, ¿no?
Bueno. ¿Cómo neutralizás el deseo de decir me la cobro esta de alguna manera? Lo que pasa es que no estoy sola, es todo un pueblo el que sufrió esto. Y yo cuando termino en la cárcel hay 800 mujeres como yo. Y entonces construimos solidaridad, nos apoyamos mutuamente. No es, tengo un libro que se llama La venganza de la manzana, pero es como la venganza de ahogarlos en la sidra. Bueno, ahora hay una reparación real, hay juicios, hay justicia, hay otro tipo de actos reparadores que son los juicios permitirme volver. Los juicios que se vienen a los civiles, la AAA, ha habido detenidos la semana pasada en Bahía Blanca. Claro. ¿Qué lectura haces? Y bueno, son responsables, ¿no es cierto? Son cómplices de esta participación. Vos los padeciste como alumna cuando eran el equipo de seguridad de Remusteto, ¿no? Esa célula de la AAA. Claro, 75, entraban a matar adentro de la universidad. Ayer les contaba, en el lugar donde todos nos reuníamos para ver en qué curso nos inscribíamos, ahí deciden matar a Guato, ¿no es cierto? No pueden estas cosas quedar totalmente. Todos estaban, claro, porque era un sitio casi como un santuario, era el corazón de la universidad allí, era donde, imagínatenos, porque ahora no había computadoras, no había, estaban todos estos papeles con las listas. Pero ¿no? vos fíjate, el otro día una persona conocida que tiene una amistad no tan antigua con una de las personas que cayeron detenidas ahora, ¿no? Los tres que cayeron detenidos ahora. Y me decía, pero ¿cómo puede ser si yo soy amigo de él? Nunca hubiera pensado que este hombre haya estado en semejante cosa cuando era joven. Dice, mi familia, dice, había algunos que lloraban porque lo han llevado preso, lo han llevado a La Pampa, a Santa Rosa. Digo, ¿cómo se reciclaron de la sociedad? Como que fue un periodo durante el cual hicieron tropelías todo el tiempo, a crímenes aberrantes, ese grupo de la AAA, y luego siguieron siendo convecinos de aquí, cada uno en su actividad, durante 40 años. ¿no? Claro. Bueno, con la sociedad, ustedes lo saben, yo vivo en el exterior. Pero así fue, y recién ahora empiezan con las detenciones, y bueno, y Montesanti está en la cuerda floja, y mañana Montesanti va al Consejo Superior, lo pueden suspender preventivamente. Y puede iniciarle el juicio político. Juicio académico. Académico, perdón. Claro, el juicio académico. Para perder la posibilidad de seguir siendo docente en la UNS. Él está a punto de jubilarse, muy cerca de la jubilación. Entonces hay un sector del establishment del foro local que prefiere protegerlo y, como en el caso de Hugo Sierra, procurar que se jubile, con lo cual evita tanto la suspensión como el juicio académico. Montesanti dicen que es un hombre de lucha y entonces está procurando pelear esto. No, pero Montesanti es camarista federal. Es el camarista federal. Es presidente de la Cámara Federal hoy. Es el cargo de la justicia más alto en toda la ciudad. Y el 27 va esto es una cuestión desde el ámbito universitario. El 27 va a la justicia, va a ser indagado por el juez federal. Y 2 días antes en el Consejo de la Magistratura por la AAA. Y 2 días antes va a ir por una serie de anomalías en el desempeño de su función al Consejo, ¿no? Alicia, para los jóvenes, para los que no vivieron esa época, ¿quién fue Remusteto? Porque te preguntan. ¿Quién fue? ¿Viste cuando decís, bueno, eran guardaespaldas de Remusteto? Era un criminal de guerra que ya venía con una formación de Europa y, bueno, ¿no? Pensaba que aquí se podían hacer ese tipo de cosas, de asesinar gente por sus ideas, ¿verdad? ¿Fue profesor tuyo? No, por suerte era de sociales, ¿no? Por suerte no fue profesor. Yo estudiaba letras. ¿Y él que no me acuerdo porque era docente del ejercicio siendo rector? No me acuerdo que estudiaba, pero realmente era temible, era muy temible. ¿Sí? Cerró las carreras, no cerró todas las carreras de letras, la carrera de psicología, economía, cerró varias carreras. Psicología no existía, filosofía. También el departamento de economía, por ejemplo, el departamento de economía que era muy de avanzada y que durante mucho tiempo, incluso hasta ahora, siempre ha tenido un sesgo totalmente distinto, poco diverso en todo caso desde el punto de vista ideológico, ¿no? Señalar a los estudiantes, no es cierto que estaban participando políticamente, y aparte a los profesores, ¿no? Expulsar a los profesores. ¿Te hace bien estar en Bahía Blanca, ver gente conocida y eso? Me hace bien haber vuelto a la universidad, que no entraba a esas aulas desde que me detuvieron, ¿verdad? Yo no había terminado la universidad aquí, hice un doctorado en Estados Unidos, pero no había terminado aquí, así que volver con toda este bagaje académico de todos estos años de prepararme para poderlo brindar
a los jóvenes de aquí es realmente reparador. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias. Alicia Parnoy. Recordamos el televoto de esta noche. Cristina seguirá manteniendo el centro de la escena política cuando deje de ser presidenta. Vamos a ver las dos opciones, ahí están. Por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Tuvo una hermana senadora, sí. ¿no? ¿Quién? El que ahora va de candidato a senador. ¿No tiene una hermana senadora? Sí, tal cual. Senadora por la sexta. Por la sexta. Enseguida vamos a hablar con Andrés de Leo, que es como si fuera... El hermano de la ex senadora. Como parafraseando a las carreras universitarias, sería un senadorando, pues está tratando de ser senador, ¿no? Está en trámite de convertirse en tal, así que... Si se repite la elección de las PASO va a ser... Bueno, en un ratito Andrés de Leo, en 2 minutos. Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca, impulsando el desarrollo cultural. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Farmacia Busilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Busilacci, Laines y Parera. Para un uso responsable de la red cloacal, no arroje en los sanitarios y piletas de cocina elementos perjudiciales para su funcionamiento como algodón, preservativos, restos de comida o yerba. También recuerde no conectar los desagües pluviales al sistema de cloacas. Es un consejo de ABSA para el cuidado del servicio sanitario. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes. Mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, continuamos. Sí, últimos minutos del televoto. Estamos preguntando si cree que Cristina mantendrá la centralidad política una vez que deje de ser presidenta. Por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Bueno, qué momento, ¿no? Pues digamos, no es lo mismo ser senador que no serlo. No, claro. No, por supuesto. Y qué poquito falta, pero a la vez 2 meses y pico, ¿no? Sí. ¿Cómo manejás la ansiedad? Lo he manejado, la verdad que con muchísima tranquilidad, entendiendo que si se da ha sido fruto del esfuerzo de mucha gente para que uno pueda hacerlo y bueno, si se da, pero la verdad que hemos trabajado mucho en el tema de la campaña local, en el tema de la propuesta y como que no he sacado la cabeza y aunque parezca, a veces la gente no le cree a uno, pero ha sido así. Vos tenés el mérito de ser un gran ajedrecista y probablemente también allí radique la astucia en el buen sentido, no quiero repetir como algo negativo,
pero proveniente de un sector minoritario del radicalismo, has logrado ser concejal, has logrado ser jefe de ANSES y estás a punto de convertirte en senador provincial por la sección, ¿no? Sí. No es poca cosa. No es poca cosa. La verdad que muchos años de pelea. Bueno, la historia radical un día seguramente vamos a hablarla, pero yo no soy de los hijos del 83. Yo soy de los que vino después del 83 y la verdad que nos costó muchísimo. Hubo una generación que ocupó el centro de la escena política en el radicalismo fundamentalmente en el año 83, que aún muchos hasta el día de hoy se han perdurado, ¿no es cierto? Te apena lo del radicalismo porque perteneciste durante un tiempo prolongado, ¿no? Durante varios años fuiste militante radical. Pero si vos recordás, cuando yo empecé a concurrir a estos programas, nosotros empezamos a hablar de la renovación en el año 99, cuando aquí el radicalismo sacaba el 63% de los votos. Sí. Y nosotros lo hacíamos no sobre una genialidad, sino que veíamos que determinadas cuestiones que hacen a la lógica, al sentido común, iban a llevar al radicalismo a una crisis. Empezamos a hablar de la necesidad de la reforma. ¿Cuántos concejales integraban el bloque del radicalismo cuando usted fue concejal? 10. 10. ¿Qué veías de lógica y sentido común que te indicaba que había señal de alerta? Falta de renovación, siempre los mismos. Pelear por una renovación dentro del partido parecía que teníamos que hacer la revolución de Fidel Castro. Yo siempre cuento mis anécdotas y la verdad que no era para gente común, parecía más que uno tenía que encapricharse. Y la pregunta que yo le hacía a muchos dirigentes, está bien, nosotros no, ¿quién es la renovación del radicalismo? Bueno, creo que eso es lo que ha pasado. A mí me da mucha pena, pero bueno, yo creo que también forma parte seguramente de un proceso que también a veces uno quiere aferrarse a determinadas situaciones. Y la historia la historia en general, pero la historia de los países, de los partidos, hacen que también vaya habiendo cambios y modificaciones, y probablemente la realidad que hacía que el radicalismo tenga una preponderancia importante hoy esté demandando otra cosa en la Argentina. Andrés, Bahía tiene 2 senadores provinciales hoy, Moirano y Diana Larraburu. Así es. Si se repite la elección del 9, va a tener 3. Moirano, sus fieles y usted. Y en principio también, si se repite tal cual la elección, la 4ª senadora también es de Bahía Blanca. Ustedes dicen que ganan 4-2. No digo que 4-2, digo que esta elección repetida exactamente son 4-2. ¿Y la 4ª quién es? Julieta Centeno. ¿Quién es? Del PRO, es una dirigente del PRO. Ahora, es bahiense. Ahora, está claro que ese 4º lugar ya no depende solo de los votos propios, sino de que o el Frente Renovador suba 2 puntos o el Frente para la Victoria suba 3 puntos en la elección. El sistema de cocientes hace que estas cosas sean... ¿Y eso a la ciudad para qué le sirve, digamos, tener senadores en un número importante? No, a ver, indudablemente que yo creo que Bahía Blanca está necesitando modificar su perfil. Bahía Blanca es indudablemente la ciudad más importante del sur argentino, pero que en los últimos años ha perdido una preponderancia desde el punto de vista geopolítico que es innegable. Y la sensación que tenemos ahora es que estás, digamos, desde el punto de vista de la importancia de la región, la ha perdido. Me parece que el hecho que haya más legisladores, no por la cantidad, sino que creo que por lo menos desde este acuerdo que tenemos aquí en Bahía Blanca con Héctor Gay, que está, digamos, encabezando la lista de intendentes y probablemente gane la próxima intendencia, estamos con otra visión de Bahía Blanca. Aquí hablábamos fuera de cámara de la importancia de la región desde el punto de vista turístico. Mira, la 6ª sección electoral, o esta región del sudoeste, es la región que menos ha crecido en los últimos 20 años en la provincia de Buenos Aires. Y cuando vos mirás... Económicamente y demográficamente. Y las dos cosas son indicadores de la falta o la pérdida de importancia. Y hay algunas localidades que tienen menos gente que hace... Claro, sí, exactamente. Ahora, vos mirá, esta región tiene una riqueza desde el punto de vista geográfico, económico y político que es envidiable. Tenemos una extensión territorial que en Europa supera en mucho a varios países. Tenemos una ciudad como Bahía Blanca, que es una de las ciudades más importantes desde el punto de vista industrial. Tenemos un desarrollo, un corredor turístico. No tenemos ni las mejores playas del mundo, ni las mejores montañas del mundo, pero la verdad que no hay un lugar
en la provincia de Buenos Aires que pueda repetir esta... Sí, digamos, el turismo termal también que mencionamos. Turismo hoy, termal, ¿no? bueno, a ver, la verdad, si vos comparás las sierras de Tandil con las sierras que tenemos nosotros... Son mejores las nuestras. Pero claro, si vos vas a Tandil, te tienen que hasta... Son enanas. Pero claro, es decir, son virtuales, hasta la piedra movediza es virtual. Sí, eso seguro. Bien. Tenemos playas, una extensión costera impresionante, tenemos el puerto de aguas profundas más importante y tenemos un desarrollo agrícola ganadero con una extensión que además parte de una pampa húmeda, rica, como la zona del norte de nuestra sección, con Benito Juárez, Tres Arroyos, hasta Dorrego, hasta el río Quequén. Y después tenemos un potencial ganadero y ni hablar... El tema de la cebolla. El tema de la cebolla. Bueno, ¿cuáles serían las estrategias para convertir a Bahía Blanca en liderando un programa de crecimiento y de progreso? Nosotros estamos trabajando en una idea de una agencia de desarrollo regional donde interactúen varios municipios, fundamentalmente lo que tienen que ver con el Interland portuario. Claro, pero nunca, siempre empezó y no, exactamente. Se cortó. Después, esto que menciona Héctor de la necesidad de dialogar con la región, por ejemplo, no es lo mismo, y yo creo que no va a ser posible, no va a ser lo mismo que haya un grupo de intendentes gestionando en La Plata o en Buenos Aires obras para esta región que lo haga un intendente solo. A ver, yo te pregunto, de hecho bastante uno ve en Montehermoso ha logrado el municipio ahí conseguir algunas obras importantes. Ahora, el municipio, por ejemplo, de Torque, el intendente de Torque, por sí mismo, ¿qué fuerza puede tener para reclamar las obras que necesita desde el punto de vista esta región para el desarrollo turístico? Indudablemente que ahí tiene que haber un trabajo regional. Después, un tema fundamental en Bahía Blanca y en la zona, que es el tema del agua. No es lo mismo. Yo les pregunto a ustedes, que están muy bien informados, ¿cuándo vieron ustedes al intendente de Bahía Blanca hablando con el intendente de Punta Alta y yendo a gestionar a la provincia de Buenos Aires los problemas de ABSA, que son problemas comunes? Bueno, estas son las cosas que me parece... Nunca. Yo la última que recuerdo, en una reunión entre los intendentes, creo que fue en Pago Chico, que se juntaron un día, ¿te acordás cuánto hace? Sí. Y se lo puso como un acontecimiento periodístico importante. Se reunían los intendentes de Bahía Blanca y Punta Alta, cuando están a golpe 26 kilómetros. De nada. Claro. Pero no hay costumbre, no hay... Después, determinadas estrategias con el desarrollo de la basura. Bahía Blanca innegablemente tiene que abrirse hacia la zona, por ejemplo, para en muchos casos ver si puede hacer convenios de tratamiento de residuos. Todas estas cuestiones, hay que volcarlas en una agenda. Y esto me parece que es el cambio. Yo creo que el cambio fundamental desde el punto de vista de la visión de Bahía Blanca es cómo se para frente a la región. Y para esto, volviendo a la pregunta original, me parece que es importante tener senadores que... Hay una línea muy fina ahí entre complementar, liderar o absorber. No, clarísimo. También, no, seguro, pero lo que se viene, el desarrollo... Los municipios son muy celosos de sus autonomías, claro, por pequeños que sean. Bueno, por supuesto, pero primero, la provincia de Buenos Aires carece de autonomías municipales. En segundo lugar, seguro que además la forma que tiene, nosotros tenemos un país poco federal, donde la concentración de recursos está en los gobiernos centrales, fundamentalmente el gobierno nacional, y de esa forma, obviamente, disciplina. Pero no hay dudas de que hay cuestiones que hacen al desarrollo de regiones, y el mundo hoy se desarrolla, ya crece por regiones. Y este me parece que es el desafío que tiene Bahía Blanca. Lo debatiremos más cerca de las elecciones con otros contendientes. Con todo gusto, ¿cómo no? Gracias, Andrés. No, gracias a ustedes. El televoto. Televoto esta noche. Cristina seguirá teniendo la centralidad del poder político, del poder no, pero de la centralidad política por lo menos. La mayoría cree que no, 51,8 contra el 48,2. Casi empate. Casi empate técnico sería en una encuesta, ¿no? Nos vemos hasta el martes. Hasta el martes que viene, muchas gracias.